Mi vuelo a Barcelona para Navidad fue cancelado. Arrastré mi maleta de regreso a casa, derrotada. En el momento en que abrí la puerta, lo vi. Cena a la luz de las velas para dos en la mesa y ropa esparcida como hojas caídas por el suelo. No era la primera vez que entraba y encontraba a Carlos y a su pequeña secretaria haciendo esto. Honestamente, ya había perdido la cuenta. Los sonidos de respiración agitada que provenían del dormitorio eran como uñas raspando una pizarra. Pero, a diferencia de antes, no grité ni lloré. Simplemente me senté en el sofá de la sala y esperé a que la escena ridícula se desarrollara. El ruido del dormitorio se detuvo abruptamente, como un tocadiscos con la aguja retirada. Me quedé allí, tranquila, observando a Carlos salir del dormitorio, con el pecho desnudo, usando solo un par de calzoncillos ajustados. Comenzó a recoger la ropa del suelo. Las marcas rojas en su espalda eran un mapa de su pequeña aventura, innegable, íntima, como susurros en la silenciosa habitación. 10 segundos después, su secretaria personal, Lucía, salió. Estaba completamente desnuda, radiante, y lanzó sus brazos alrededor de la cintura de Carlos. Su rostro brillaba y presionó su mejilla contra su espalda. Su voz goteaba dulzura. «Oh, Carlos, gracias a Dios te tengo». Carlos tomó su mano y la giró para abrazarla, con un tono suave y juguetón. «Lo que te haga feliz, cariño». Lucía se inclinó para un beso, pero de repente me notó en el sofá. Su rostro se puso pálido y buscó sus ropas, escondiéndose detrás de Carlos como un ciervo asustado. Carlos me echó una mirada, un destello de algo complejo en sus ojos. Luego, con una voz plana que no dejaba lugar a discusión, le dijo a Lucía: «Vuelve al dormitorio. No te preocupes, yo me encargaré de esto». Lucía hizo un puchero, su labio temblando como si quisiera decir algo, pero al final solo asintió y hizo lo que se le dijo. Carlos añadió, y cerró la puerta detrás de ella. Después de que Lucía cerró la puerta del dormitorio, Carlos finalmente se volvió para mirarme, su mirada fijándose en la mía. Miró la maleta junto a la puerta, fingiendo indiferencia. «Así que no partiste, ¿eh?», respondí con calma. «Mi vuelo a Barcelona fue cancelado». «Oh». Carlos pasó una mano por su frente. Luego se sentó a mi lado. El sofá cedió bajo su peso. Cerró los ojos y dijo en voz baja: «No esperaba que volvieras tan pronto. Pensé que ya estarías en Barcelona. Lucía es una chica pobre de Sevilla y nunca ha tenido una Navidad de verdad. Te fuiste a esquiar con las chicas, así que la traje de regreso para celebrar conmigo. No te enojes, ¿vale? Prometo que la próxima vez no la traeré aquí». Miré a Carlos, pero hace solo unos días, cuando lo invité a celebrar la Navidad, había sido una persona totalmente diferente. Había estado todo frío y gruñón. «¿Por qué estás tan obsesionado con la Navidad? Es solo otra fiesta comercial. ¿Por qué no podemos simplemente celebrar las fiestas que tienen significado para nosotros?». Sus palabras habían absorbido toda la alegría de mí y habían cancelado silenciosamente mis reservas para la cena. Después de eso, decidí ir con mis amigas a Barcelona. Cuando Carlos vio que no decía nada, preocupado de que pudiera explotar y perseguir a Lucía, añadió rápidamente: «Voy a llevarla a casa ahora mismo». Asentí lentamente y respondí: «Está bien». Carlos parecía sorprendido. Incluso yo estaba sorprendida. No había gritado, ni siquiera discutido. Ignorando su mirada sorprendida, me levanté. Arrastré mi maleta hacia la habitación de invitados y me alejé lentamente. La tarde siguiente me perdí en mi estudio pintando. Desde que me enteré de que Carlos y su secretaria gritaba, amenazaba con suicidarme, tratando de obligarlo a terminar las cosas con ella. Nada había funcionado en ese entonces. Él pellizcaba el puente de su nariz, me miraba con esos ojos complicados y decía: «María, en este círculo, todos tienen algo por fuera. Yo solo tengo uno, ¿sabes? Y te juro que ella no aparecerá donde tú la veas. Y aún puede ser mi esposa, la señora Carlos». Estaba hecha un desastre total, cayendo al frío suelo, cubriéndome la cara con mis manos, llorando. «No solo quiero ser tu señora Carlos. Quiero que ames solo a una persona». Carlos se arrodillaba lentamente, poniéndose a mi nivel, su voz tan calma como siempre, pero sus palabras vacías de amor. «Te amo, María. Eres la única mujer en el mundo para mí». Y luego se iba, diciéndome que había perdido la cabeza por completo. Luego agarró un trozo de vidrio y me cortó el brazo como si eso pudiera de alguna manera cortar el dolor en mi corazón. Había pensado en divorciarme, por supuesto, pero no pude obligarme a hacerlo. Habíamos estado juntos desde que éramos niños. ¿Cómo podía eso valer menos que una mujer a la que había conocido por 3 meses? Traté de luchar contra las tentaciones del mundo con mi amor y, predeciblemente, fallé. Estaba sufriendo y atrapada en viejos recuerdos.
encerrada en todas esas promesas vacías que Carlos había hecho. Mis amigas fueron las primeras en notar que algo andaba mal. Me llevaron a ver a una terapeuta y fuimos de viaje para relajarnos y recargar energías. Ahí fue donde descubrí la pintura. Cuando pinto, puedo olvidar temporalmente todas esas cosas y personas que me estaban asfixiando. Carlos llegó temprano a casa. Bajé de mi estudio y lo encontré ya en la mesa. Me sorprendió, preguntándome por qué volvía tan temprano. Por primera vez, en cuanto me vio, preguntó: ¿qué hay para cenar? Siempre me hacías la cena, ¿recuerdas? Carlos era un comensal quisquilloso con hábitos irregulares y me preocupaba que se enfermara. Solía levantarme temprano para prepararle el desayuno todos los días, pero después de que Lucía apareció, dejó de comer mis desayunos. Empecé a preparar la cena de nuevo, tratando de reconquistarlo, pero siempre estaba trabajando hasta tarde o tenía eventos y nunca volvía a casa para ello. Respondí de forma plana: supuse que estarías trabajando. Si tienes hambre, pídele al personal que prepare algo. Él frunció los labios y me miró. María, siento que has cambiado. Simplemente sonreí. ¿De verdad? ¿En serio? Sí. Carlos parpadeó hacia mí como un niño, con un dejo de dolor en su voz. Solías preguntarme todo el tiempo cuándo estaría en casa para cenar. Siento que ha pasado un tiempo desde la última vez que me lo preguntaste. Pero Carlos, la gente no cambia de la noche a la mañana. Sé que cuando te preguntaba cuándo estarías en casa para cenar, me decías que tenías que trabajar o trabajar hasta tarde, pero en realidad solo estabas en la cama con Lucía. Ese recordatorio de la traición simplemente me hace sentir asqueada. 2 días después de Navidad era el cumpleaños de Lucía. ¿Y cómo lo supe? Bueno, ella me invitó personalmente a su fiesta de cumpleaños. Así fue. Cuando conduje por el camino sinuoso hacia la casa en la colina, estaban lanzando fuegos artificiales. Los sonidos retumbantes eran como explosiones. Las luces coloridas llovían del cielo como oro líquido. La casa estaba llena de risas y voces. Lucía, con un sombrero de cumpleaños, era el centro de atención, rodeada de los amigos de Carlos. Cerró los ojos e hizo un deseo. Alguien intentó juguetonamente aplastarle el pastel en la cara, pero Carlos los detuvo. La sostuvo cerca, quitándole suavemente las serpentinas de fiesta del cabello, bromeando para que dejaran de hacer payasadas. Oye chicos, mi chica se preocupa por su apariencia, así que pórtense bien. Sus palabras fueron como un toque de comedia, y todos inmediatamente comenzaron a bromear. ¡Ay! Mira lo protector que es Carlos contigo, señorita. ¿Qué vas a hacer para agradecer a Carlos esta noche? Lucía se sonrojó ante las bromas, echando un vistazo furtivo a Carlos. No escuché lo que Carlos le susurró al oído, pero sí la vi esconder su rostro contra su pecho. Mientras observaba esta gran celebración, no pude evitar pensar en mi propio cumpleaños este año, que lo pasé completamente sola. Carlos había prometido llegar temprano ese día para celebrar conmigo, así que rechacé la fiesta que mis amigas habían organizado para mí. Esperé en casa toda sola hasta que mi cumpleaños casi terminaba. Finalmente llamé a Carlos. El teléfono simplemente sonó y sonó, sin respuesta, y luego, finalmente contestó. Y escuché a Lucía quejándose de que ya no quería jugar a ser enfermera, y la voz somnolienta de Carlos y un ruido como el de un envoltorio siendo rasgado. Mi mano apretó el teléfono tan fuerte que pensé que podría romperse. Sentía como si mi corazón de vidrio se rompiera y todo mi cuerpo fuera atravesado por 1000 dardos. Vi a alguien empujar a Carlos y señalarme. Cuando me vio, su sonrisa se congeló y luego miró alrededor, su mirada fría. Todos inmediatamente bajaron la mirada como si temieran enfrentarse a sus ojos. Pero Lucía, ella se acercó a mí, sonriendo. Invité a mi hermana. Su cumpleaños fue el otro día, y Carlos no hizo mucho para celebrarlo, así que pensé que podríamos celebrar de nuevo hoy. Lucía. Cuando estaban solos, Carlos la llamaba cariño, no por su nombre completo. Lucía pudo notar que él estaba enojado, pero no estaba preocupada. Agarró su brazo y puso un puchero. Carlos, no te enojes. Invité a mi hermana porque te olvidaste de su cumpleaños. Le diste ese collar de diamantes, pero eso no es suficiente. Quería darle otra fiesta hoy. No quise nada con eso. Es una gran fiesta y una excelente excusa para tener otra celebración. Por eso la invité. Cuanto más intentaba Lucía explicar, más patética sonaba, y el rostro de Carlos se suavizó. Estaba fuera de lugar. No debería haberlo hecho. Lo siento, brindaré por eso, y prometo que intentaré mantenerme alejada de ti en el futuro. Por favor, no te enojes conmigo. Al alcanzar su bebida, Carlos la arrebató y le entregó un vaso de jugo en su lugar. No estás bebiendo. Si no puedes aguantar el alcohol, quédate con el jugo. ¿Entendido? Lucía dio una sonrisa impotente y asintió.
Luego levantó el otro vaso de vino hacia mí. Soy realmente mala aguantando el alcohol. No importa cuántas cenas de trabajo, yo aún no lo puedo manejar. Supongo que eso es Carlos cuidando de mí. Se preocupa por mí y espero que puedas entender. Voy a disculparme con este vaso de jugo, invito yo. Cada palabra que decía estaba diseñada para provocarme. Incluso podía ver un atisbo de suficiencia en sus ojos. Quería que perdiera la calma y causara una escena como siempre lo había hecho. Pero ya no era la antigua yo. Ya no estaba desconsolada, simplemente estaba aburrida. No tomé el vaso de vino y las personas a nuestro alrededor comenzaron a susurrar. ¿Va a explotar María de nuevo? Quiero decir, seamos realistas. Todos los hombres tienen una amante, especialmente un buen partido como Carlos. María no tiene ninguna posibilidad de detenerlo. Sí, pero la esposa siendo provocada así, es bastante obvio que va a perder la calma. Carlos tomó el vaso de vino de Lucía y me lo dio a mí. No había lugar para discutir en su mirada. Quiero que ustedes dos puedan llevarse bien. Miré a Carlos y una risa escapó de mis labios. ¿Pensaba él que estábamos en la Edad Media? Mi risa resonó en la habitación, causando que varias cabezas se giraran en nuestra dirección. Carlos me miró confundido, como si no pudiera entender por qué no estaba haciendo una escena como siempre. Lucía, por su parte, apretó su copa de jugo con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Sabes qué, Carlos?, dije, manteniendo una sonrisa serena en mis labios. Tienes razón, deberíamos llevarnos bien. Tomé un sorbo del vino y me giré hacia Lucía. Después de todo, somos prácticamente familia, ¿no? El rostro de Carlos se endureció, reconociendo ese tono en mi voz. Era el mismo que usaba en las juntas directivas cuando estaba a punto de destruir a un competidor. María, comenzó, con un tono de advertencia. No te preocupes, querido. Lo interrumpí suavemente. No voy a hacer una escena. Ya no. Di otro sorbo al vino y sentí como una calma extraña se apoderaba de mí. De hecho, creo que es hora de que hagamos algunos cambios en nuestra relación. Los murmullos a nuestro alrededor se intensificaron. Podía escuchar fragmentos de conversaciones. ¿Qué le pasa a María? Está actuando extraño. Algo está tramando. Pero por primera vez, sus opiniones no me importaban. Aquella risa que había escapado de mis labios marcó el inicio de mi transformación. No era más la María desesperada y sumisa. Era una mujer que finalmente veía el absurdo de su situación con claridad cristalina. «¿Carlos?», lo llamé mientras me levantaba de mi asiento. «Disfruta la fiesta. Tengo algunos asuntos que atender». Al salir de la fiesta con la cabeza en alto, ignorando los susurros y las miradas, una idea comenzó a formarse en mi mente. Era hora de jugar un juego diferente, uno donde finalmente yo establecería las reglas. A la mañana siguiente, mientras conducía hacia el consultorio de la doctora Isabela, repasaba mentalmente mi plan. No iba a hacer un test de embarazo real. Sabía perfectamente que no estaba embarazada. Lo que necesitaba era una aliada. Alguien que entendiera mi situación y pudiera ayudarme con la documentación necesaria. La mañana después de la fiesta de Lucía, me encontré mirándome en el espejo del baño, ensayando la expresión perfecta de vulnerabilidad que necesitaría para mi plan. La doctora Isabela me había proporcionado todos los documentos necesarios, incluyendo una prueba de embarazo positiva y los análisis de sangre que lo confirmaban. ¿Estás completamente segura de esto, María?, me había preguntado la doctora, sus ojos llenos de preocupación maternal. Jugar con algo así, más segura que nunca, respondí con firmeza. Es hora de que Carlos muestre su verdadera cara. Esa noche, cuando escuché el característico sonido del auto de Carlos estacionando frente a la casa, mi corazón comenzó a latir más rápido, no por miedo o ansiedad como antes, sino por la anticipación. Coloqué el teléfono en modo de grabación y lo escondí estratégicamente en el bolsillo de mi bata de seda. Carlos entró con esa arrogancia típica suya, el perfume de Lucía todavía presente en su camisa. Me encontró sentada en el sofá de la sala, con los resultados médicos en mi regazo y lágrimas cuidadosamente ensayadas en mis ojos. María, su voz traicionaba más molestia que preocupación. ¿Qué sucede ahora? Levanté la mirada, permitiendo que una lágrima rodara por mi mejilla. Estoy embarazada. Carlos. El silencio que siguió fue absoluto. Vi cómo su rostro pasaba por una serie de emociones: sorpresa, confusión, pánico y finalmente, ira. Se aflojó la corbata con dedos temblorosos y se dejó caer en el sillón frente a mí. Esto no puede ser, murmuró, más para sí mismo que para mí. ¿Estás segura? Extendí los papeles hacia él con manos temblorosas. Completamente. La doctora Isabela lo confirmó esta mañana. Carlos revisó los documentos con creciente agitación. Se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro de la sala, pasándose las manos por el cabello repetidamente.
No podemos tener este bebé. María, es imposible. ¿Por qué no? Pregunté suavemente, acariciando mi vientre a un plano. Pensé que querías formar una familia. No seas ingenua, explotó, su voz elevándose. ¿Una familia? ¿Ahora? Las cosas están complicadas. ¿Te refieres a Lucía? Presioné, sabiendo exactamente qué botones tocar. ¡No la menciones!, rugió, golpeando la mesa de centro con el puño. Esto no tiene nada que ver con ella. No podemos tener un bebé y punto. Mañana mismo programaré una cita para solucionar esto. Mi mano apretó el teléfono en mi bolsillo, asegurándome de que cada palabra quedara grabada. ¿Solucionar? ¿Te refieres a un aborto? Por supuesto que me refiero a un aborto, respondió con frialdad. No hay otra opción. No voy a arruinar mi vida por un error. Fingí un sollozo. Pero es nuestro hijo, Carlos, sangre de tu sangre. He dicho que no. Su voz resonó por toda la casa. Y si no quieres cooperar, hay otras formas de manejar esto. ¿O acaso olvidaste el acuerdo prenupcial? Una palabra mía y te quedas sin nada. Me levanté lentamente, permitiendo que viera el dolor en mi rostro. ¿Me estás amenazando por querer tener a nuestro hijo? Te estoy diciendo cómo van a ser las cosas, respondió con esa voz fría y calculadora que usaba en sus negocios. Mañana a primera hora iremos a la clínica. Y si alguien pregunta, especialmente mi familia, dirás que fue un error en los análisis. ¿Entendido? Asentí débilmente, permitiendo que más lágrimas cayeran. Como tú digas, Carlos. Se acercó a mí y por un momento vi un destello de algo parecido a la culpa en sus ojos. Es lo mejor, María. No estamos listos para un hijo. ¿Y Lucía?, pregunté en un susurro. ¿Ella está lista? Su rostro se endureció nuevamente. Te dije que no la mencionaras. Este tema está cerrado. Me voy a dormir a la habitación de invitados. Cuando escuché la puerta cerrarse, me permití una pequeña sonrisa. Detuve la grabación y la reproduje, asegurándome de que cada palabra, cada amenaza, cada momento de crueldad había quedado perfectamente registrado. La familia de Carlos era extremadamente tradicional y conservadora. Su madre, doña Carmen, era una ferviente católica que se enorgullecía de los valores familiares de los Montero. ¿Qué pensaría cuando escuchara a su adorado hijo amenazando a su esposa para que abortara a su nieto? Me senté en el sofá, saboreando el momento. Carlos siempre me había subestimado, tratándome como una tonta emocional que solo sabía hacer escenas. Nunca imaginó que esa misma mujer que él consideraba débil sería quien finalmente lo llevaría a su caída. Saqué mi teléfono y marqué un número familiar. ¿Doctora Isabela? Sí, todo salió según lo planeado. ¿Podría preparar los otros documentos que discutimos? Los necesitaré para la siguiente fase. Al colgar, miré la foto de familia que dominaba la sala. Carlos y yo en nuestra boda, rodeados por su familia, todos sonriendo, todos pretendiendo que éramos la familia perfecta. Pronto esa fachada se derrumbaría, y yo estaría allí para ver cada momento. Que empiece el juego, querido, susurré, acariciando el sobre con los falsos resultados médicos. Que empiece el juego. El domingo familiar en la mansión de los Monteros siempre había sido sagrado. Doña Carmen, la matriarca de la familia, insistía en mantener esta tradición con férrea determinación. Mientras conducía hacia la casa, repasé mentalmente cada detalle de mi plan. «Ave María Purísima», murmuró doña Carmen al verme entrar a la sala después de la misa dominical. Su rostro, normalmente sereno y aristocrático, mostraba genuina preocupación. «¿Qué te sucede, hija? Estás pálida». Me dejé caer en uno de los antiguos sillones de terciopelo, permitiendo que las lágrimas, esta vez reales, brotaran de mis ojos. El peso de años de humillación y traición finalmente encontraba su cauce. «Madre», susurré, sabiendo que ese término la ablandaría. «Necesito su consejo, su guía espiritual». Carlos, que había llegado antes que yo, se tensó visiblemente en su asiento. Don Alberto, su padre, bajó el periódico que estaba leyendo, intrigado por mi estado. «¿Qué sucede, María?». La voz de doña Carmen era suave pero firme. Estoy embarazada», sollocé, sacando los documentos médicos de mi bolso. «Pero Carlos, él...». «María», la voz de Carlos cortó el aire como un látigo. «No es el momento». «¿Embarazada?». Doña Carmen se persignó, una sonrisa iluminando su rostro. «Alabado sea el Señor, por fin un nieto, Alberto». «No habrá ningún nieto». «Madre», interrumpió Carlos, poniéndose de pie. «Ya hablamos de esto, María. No es el momento». El silencio que siguió fue sepulcral.
Don Alberto dejó caer completamente el periódico, sus ojos oscuros clavados en su hijo. ¿Qué quieres decir con que no habrá nieto?, preguntó doña Carmen, su voz temblando ligeramente. Con manos temblorosas, saqué mi teléfono. Tal vez deberían escuchar esto. La grabación comenzó a reproducirse, llenando la sala con la voz cruel de Carlos, sus amenazas, su insistencia en el aborto, sus menciones a Lucía. Vi cómo el rostro de doña Carmen perdía color con cada palabra, cómo don Alberto apretaba los puños hasta que sus nudillos se tornaron blancos. «¡Apaga eso!», rugió Carlos, abalanzándose hacia mí. «Carlos Montero», la voz de don Alberto retumbó en la sala. «Siéntate inmediatamente». «Padre, ¿no entiendes? ¿Que no entiendo qué?». Don Alberto se levantó lentamente, su figura imponente dominando la sala. ¿Que estás amenazando a tu esposa para que aborte a mi nieto? ¿Que tienes una amante? ¿Que estás deshonrando el nombre de esta familia?». Doña Carmen sollozaba silenciosamente, su rosario entrelazado entre sus dedos. «Mi hijo, ¿cómo pudiste? Todo esto es una trampa». Carlos señaló hacia mí. «Ella lo planeó todo». «¿Yo planeé que me engañaras con Lucía?», respondí suavemente. «¿Planeé que me amenazaras? ¿Que me trataras como basura durante años?». «Carlos», la voz de don Alberto era fría como el hielo. «¿Es verdad lo del aborto?». «Padre, en los negocios a veces hay que tomar decisiones difíciles». «¿Decisiones difíciles?». Doña Carmen se levantó temblando. «Es tu hijo». «Sangre de tu sangre, no habrá ningún aborto», declaró don Alberto. «Y en cuanto a esa mujer, Lucía, es mi vida», interrumpió Carlos. «No pueden dictarme con quién estar». «¿Tu vida?», don Alberto rió amargamente. «¿La empresa que diriges?». «Mía». «¿La casa donde vives?». «Mía». «¿El apellido que tanto te gusta usar para abrir puertas?». «También mío». Vi cómo el rostro de Carlos perdía color. Por primera vez en años, parecía verdaderamente asustado. «Padre». «No me llames padre», cortó don Alberto. «No mientras sigas deshonrando a esta familia». «Alberto», intervino doña Carmen. «El bebé...». «María». Don Alberto se giró hacia mí, su voz suavizándose. «¿Qué quieres hacer con el embarazo?». Bajé la mirada, interpretando el papel de esposa devota una última vez. Yo quiero tener a mi bebé. Es un regalo de Dios». «Bien», asintió don Alberto. «Te quedarás en la casa de huéspedes hasta que nazca el bebé». «Carlos». Su voz se endureció nuevamente. «Tienes hasta mañana para dejar la mansión y la oficina. Estás suspendido de tus funciones en la empresa hasta nuevo aviso». «No puedes hacer esto». Carlos se levantó de un salto. «La empresa me necesita». «La empresa necesita un líder con valores», respondió don Alberto. «No un cobarde que amenaza a su esposa embarazada». Mientras Carlos salía furioso de la sala, seguido por los lamentos de doña Carmen, me permití una pequeña sonrisa. La primera fase de mi plan estaba completa. Pronto, muy pronto, Carlos aprendería que algunas traiciones tienen un precio muy alto. «María», don Alberto se acercó a mí. «Lamento todo esto. Nunca imaginé...». «No se preocupe», respondí suavemente. «Todo sucede por una razón». Esa noche, mientras me instalaba en la casa de huéspedes, recibí un mensaje de la doctora Isabela. «Todo listo para la fase 2. ¿Procedemos?». «Sí», respondí, acariciando los documentos médicos. «Es hora de que Lucía también conozca su parte en esta historia». La mañana siguiente amaneció gris y lluviosa, perfecta para lo que estaba por venir. Desde la ventana de la casa de huéspedes, observé a Carlos sacando sus maletas de la mansión principal. Su rostro desencajado me provocó una satisfacción que nunca pensé que podría sentir. «¿Señora María?». Carmen, la ama de llaves, tocó suavemente la puerta. «Doña Carmen pregunta si bajará a desayunar». «Por supuesto», respondí, ajustando mi vestido negro. «Dile que estaré ahí en un momento». Mientras bajaba las escaleras, revisé mi teléfono. Un mensaje de la doctora Isabela brillaba en la pantalla. «Documentos adicionales listos. La prueba de embarazo de Lucía está preparada». Sonreí. La segunda fase de mi plan estaba en marcha. El desayuno con los Montero fue tenso. Doña Carmen apenas tocó su comida. Sus ojos hinchados delataban una noche de llanto. Don Alberto, por su parte, mantenía su compostura habitual, aunque la rigidez en sus hombros revelaba su estado de ánimo. «María», don Alberto rompió el silencio. «¿Has pensado en qué harás con tu trabajo en la empresa?». «De hecho, sí», respondí suavemente. «Me gustaría continuar. El embarazo no me impedirá cumplir con mis responsabilidades». Don Alberto asintió con aprobación. «Bien, de hecho, estaba pensando en promoverte al puesto de Carlos temporalmente. Conoces bien la empresa». «¿Estás seguro, Alberto?», intervino doña Carmen.
En su estado, estoy perfectamente capaz, afirmé con firmeza. Además, necesito mantenerme ocupada. 3 horas después, entraba a la oficina que hasta ayer pertenecía a Carlos. Lucía estaba en su escritorio, visiblemente nerviosa. Su rostro palideció al verme. María, Lucía, querida. La interrumpí con una sonrisa dulce. ¿Podrías venir un momento? Una vez dentro de la oficina, cerré la puerta con suavidad. Lucía se retorcía las manos, claramente incómoda. Supongo que ya sabes que estoy temporalmente a cargo, comencé, sentándome en el sillón de cuero. Y como tal, necesito discutir algunos asuntos delicados contigo. Si es por lo de Carlos... Oh, no, la interrumpí nuevamente. Es sobre tu estado. ¿Mi estado? Saqué un sobre de mi escritorio. Llegaron los resultados de los exámenes médicos anuales de los empleados. El tuyo es... interesante. El color abandonó completamente su rostro. No entiendo. Estás embarazada, Lucía, de aproximadamente 6 semanas. Sus ojos se abrieron como platos. Eso es imposible. ¿Imposible? Arqueé una ceja. Los análisis son bastante claros. ¿O hay algo que deba saber? Yo no puedo estar embarazada, susurró, más para sí misma que para mí. ¿Por qué no? Has estado con Carlos, ¿no? Sí, pero... Se detuvo abruptamente, mordiéndose el labio. Pero no he estado solo con Carlos, confesó en un susurro apenas audible. Me recliné en mi sillón, saboreando el momento. ¿No? ¡Qué interesante! ¿Y quién más podría ser el padre? Lucía comenzó a llorar silenciosamente. Por favor, no le digas a nadie. Si Carlos se entera... ¿Que has estado acostándote con Ricardo, su socio principal, o con Eduardo, el director financiero? Sonreí al ver su expresión de horror. Oh, sí, querida, lo sé todo. ¿Cómo? Eso no importa. Lo que importa es qué haremos con esta situación. Por favor, suplicó. Haré lo que sea. ¿Lo que sea? Me levanté y caminé hacia ella. Bien, porque necesito que hagas algo por mí. Le entregué otro sobre. Aquí hay una carta de renuncia, fechada para hoy. La firmarás y te irás inmediatamente. También hay un boleto de avión a Madrid. Sale esta noche. Pero... ¿y el bebé? Oh, ¿eso? Sonreí. No hay ningún bebé, Lucía. Los análisis son falsos. Pero, ¿imaginas qué pasaría si esta información llegara a oídos de Carlos? O mejor aún, a los de Ricardo y Eduardo. Sus ojos se llenaron de comprensión y terror. Tú lo planeaste todo. Digamos que aprendí del mejor. Carlos me enseñó mucho sobre manipulación durante estos años. Con manos temblorosas, Lucía firmó la carta de renuncia. Mientras la veía salir de la oficina por última vez, mi teléfono vibró con un mensaje de Carlos. ¿Qué le hiciste a Lucía? Acaba de llamarme llorando diciendo que se va del país. Nada que ella no se mereciera, respondí, y apagué el teléfono. Esa noche, mientras observaba la ciudad desde la ventana de mi nueva oficina, recibí la confirmación. Lucía había abordado su vuelo a Madrid. Carlos había perdido su último apoyo. «Señora María», mi nueva asistente asomó la cabeza por la puerta. «Don Alberto está aquí para la reunión de directorio». «Hazlo pasar», respondí, guardando los documentos falsos en mi cajón. «Y por favor, tráenos café, será una larga noche». La tercera fase de mi plan estaba a punto de comenzar, y esta sería la más dulce de todas. El poder tiene un sabor peculiar, algo entre dulce y amargo. Mientras revisaba los informes financieros en mi nueva oficina, no pude evitar una sonrisa al ver las fotografías que acababan de llegar a mi correo. Carlos, despeinado y con barba de días, saliendo de un bar de mala muerte en las afueras de la ciudad. «Señora María», mi asistente interrumpió mis pensamientos. «Don Alberto solicita su presencia en la sala de juntas. Los inversores están esperando». Me levanté, alisando mi vestido negro. El luto me sentaba bien, aunque no estuviera de duelo. «¿Están todos presentes?» «Sí, señora. Incluso el señor Carlos está intentando entrar». «Perfecto», murmuré. Justo como lo planeé. Al entrar en la sala de juntas, el caos era evidente. Carlos, con un traje arrugado y ojos inyectados en sangre, gesticulaba furiosamente frente a su padre. «Es mi empresa también», gritaba. «No pueden mantenerme alejado». «Carlos», mi voz cortó el aire como un cuchillo. «Esta reunión es solo para ejecutivos activos. Y tú, si mal no recuerdo, estás suspendido». Se giró hacia mí, sus ojos brillando con odio. «¿Tú crees que no sé lo que estás haciendo?» «¿Y qué estoy haciendo exactamente?», pregunté, sentándome tranquilamente en la cabecera de la mesa. «¿Dirigiendo la empresa que tú casi llevas a la ruina mientras jugabas con tu secretaria?»
Los inversores intercambiaron miradas incómodas. La reputación de Carlos ya era tema de conversación en todo el círculo empresarial. «Señores», intervino don Alberto, «por favor, disculpen esta interrupción. Carlos ya se iba». «No me voy a ninguna parte», insistió Carlos, pero dos guardias de seguridad ya se acercaban. «Esto es ridículo. María está embarazada de otro hombre. Es una mentirosa». El silencio que siguió fue ensordecedor. Don Alberto se puso pálido, y los inversores comenzaron a murmurar. «¿Eso crees?», pregunté suavemente, sacando un sobre de mi portafolio. «Tengo aquí los resultados de las pruebas de ADN prenatal. ¿Quieres que las lea en voz alta? ¿Quieres que todos sepan cómo amenazaste con obligarme a abortar a tu propio hijo?» Carlos se quedó inmóvil, su rostro una máscara de shock. «Tú no te atreverías». «¿No?», sonreí. «El mismo hombre que me engañó durante años, que me humilló, que me amenazó, ¿ahora tiene miedo de la verdad?» «Señores», intervino uno de los inversores principales, «creo que deberíamos proceder con la reunión. El comportamiento del señor Montero hijo solo confirma nuestra decisión de apoyar el nuevo liderazgo». Los guardias finalmente escoltaron a Carlos fuera de la sala, sus gritos desvaneciéndose en la distancia. Don Alberto se veía años más viejo, el peso de la vergüenza visible en sus hombros. «María», comenzó, «sobre las pruebas de ADN, no se preocupe», lo interrumpí con una sonrisa serena. «Todo está en orden. Ahora, ¿podemos discutir el nuevo proyecto de expansión?» Las siguientes 2 horas fueron una sinfonía de números, proyecciones y planes estratégicos. Mi venganza no solo consistía en destruir a Carlos, consistía en demostrar que yo siempre había sido mejor que él en todo. Esa noche, mientras salía de la oficina, recibí una llamada de la doctora Isabela. «María, ¿estás segura de querer continuar con esto? ¿La mentira del embarazo?» «No es una mentira, doctora», respondí, acariciando mi vientre. «Estoy embarazada, de 3 meses. Solo que Carlos no necesita saber que el bebé es realmente suyo. No después de cómo reaccionó. Pero su familia me apoyará, sin importar qué. Y cuando el bebé nazca, será demasiado tarde para Carlos. Ya habrá perdido todo, su esposa, su empresa, su reputación y su hijo». Al llegar a la casa de huéspedes, encontré a doña Carmen esperándome. «María, querida», comenzó con lágrimas en los ojos. «Carlos vino a verme hoy. Está destruido, como yo lo estuve durante años», respondí suavemente. «Pero a diferencia de él, yo me levanté más fuerte. El bebé», dudó, «¿es realmente de Carlos?» La miré a los ojos, permitiendo que viera exactamente lo que quería ver. «Este bebé es un Montero, doña Carmen, y será criado con los valores que usted siempre ha defendido, valores que Carlos olvidó hace mucho tiempo». Mientras la veía alejarse, satisfecha con mi respuesta, sonreí. La verdad y la mentira son solo herramientas, y yo había aprendido a usar ambas magistralmente. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. «María, por favor, necesitamos hablar. Lo he perdido todo». «Carlos». Eliminé el mensaje sin responder. Carlos estaba aprendiendo una valiosa lección. Algunas traiciones no tienen vuelta atrás. Y algunas mujeres, cuando son empujadas demasiado lejos, no solo sobreviven, conquistan. El 5.º mes de embarazo llegó con una calma inusual. Mi vientre ya era visible bajo los elegantes trajes de ejecutiva, y la empresa prosperaba bajo mi dirección. La vida parecía perfecta, hasta aquella tarde de lluvia. «Señora María», mi asistente entró apresuradamente a la oficina. «El señor Carlos está abajo. Está causando una escena». Me acerqué a la ventana del 20º piso. Efectivamente, Carlos estaba en la entrada del edificio, empapado por la lluvia, gritando mi nombre. Su aspecto era lamentable. El traje arrugado, el cabello despeinado, una barba descuidada de varios días. «Llama a seguridad», ordené tranquilamente. «Pero espera un momento». Tomé mi teléfono y marqué un número familiar. «¿Don Alberto?» «Sí, su hijo está aquí. No se preocupe. Creo que es hora de terminar con esto». Bajé al vestíbulo, donde Carlos forcejeaba con 2 guardias de seguridad. Al verme, se detuvo. «María», su voz sonaba rota, desesperada. «Por favor, suéltenlo», indiqué a los guardias. «Acompáñame a mi oficina, Carlos». En el ascensor, el silencio era ensordecedor. El hombre que una vez me había hecho sentir tan pequeña ahora parecía diminuto, destruido. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó finalmente cuando las puertas de mi oficina se cerraron tras nosotros. «¿Por venganza?». «¿Venganza?». Sonreí, acariciando mi vientre. «No, Carlos, esto es justicia».
«Ese bebé ni siquiera es mío», gritó golpeando mi escritorio. «Estás usando a mi familia, destruyendo mi vida con mentiras». Me senté tranquilamente, sacando una carpeta de mi cajón. ¿Mentiras? Qué interesante que menciones eso. ¿Quieres saber la verdad, Carlos? ¿Qué verdad? El bebé es tuyo. El silencio que siguió fue absoluto. Carlos se dejó caer en una silla, su rostro una máscara de confusión y horror. No, no puede ser. Tú dijiste... Yo no dije nada, lo interrumpí. Tú asumiste. Asumiste que no era tuyo, porque no podías soportar la idea de que el hijo que querías destruir, el bebé que me amenazaste para que abortara, era tu propia sangre. Pero las pruebas de ADN son reales. Muestran que es un Montero. Tu padre las verificó personalmente. Carlos se llevó las manos al rostro, temblando. «Oh, Dios mío, ¿qué he hecho?» «Lo que siempre haces», respondí fríamente. «Pensar solo en ti mismo. ¿Sabes por qué no te dije la verdad antes? Porque quería que sintieras lo que yo sentí todos estos años. La impotencia, la traición, el dolor de ser descartado». «María, por favor». Se arrodilló frente a mí, intentando tocar mi vientre. Me aparté con disgusto. «No te atrevas a tocarme. Este bebé será un Montero, sí, pero tú no serás su padre. Un padre es quien ama, quien protege, quien está dispuesto a sacrificarlo todo por su hijo. Tú querías destruirlo antes incluso de saber si era tuyo». «Puedo cambiar», suplicó. «Déjame intentarlo, por favor». «¿Cambiar?», reí amargamente. «¿Cómo prometiste cambiar cada vez que te encontraba con Lucía? ¿Cómo juraste cambiar cuando me cortaba los brazos por la desesperación?» «No, Carlos, algunas cosas no tienen vuelta atrás». Me levanté, caminando hacia la ventana. La lluvia seguía cayendo sobre la ciudad, lavando las últimas trazas del pasado. «Te quitaré todo», susurró, la desesperación transformándose en ira. «Contrataré los mejores abogados. Probaré que me manipulaste». «¿Con qué dinero?», pregunté suavemente. «¿Con qué contactos? Tu padre ha transferido todas tus acciones a mi nombre. El testamento ya está modificado. Este bebé será su heredero y yo su guardiana legal. Tú no eres nada. No puedes hacerme esto». Se abalanzó hacia mí, pero se detuvo en seco cuando la puerta se abrió. «Sí puede». La voz de don Alberto resonó en la oficina. «Y lo ha hecho». Carlos se giró, encontrándose con la mirada fría de su padre. «Papá, no me llames así», cortó don Alberto. «Un hijo mío nunca amenazaría a una mujer embarazada. Nunca rechazaría a su propio hijo». María se dirigió a mí. «¿Estás bien?» «Perfectamente», respondí. Carlos ya se iba. Mientras los guardias de seguridad escoltaban a Carlos fuera del edificio, don Alberto se quedó mirando por la ventana. «¿El bebé? ¿Desde cuándo sabías que era de él?» «Desde el principio», confesé. Pero necesitaba que Carlos mostrara su verdadera naturaleza. Y lo hizo, exactamente como esperaba. Don Alberto asintió lentamente. «Eres una mujer extraordinaria, María. Mi hijo nunca te mereció». «No», sonreí, acariciando mi vientre. «Pero este bebé merece el mundo y me aseguraré de que lo tenga». Esa noche, mientras revisaba los últimos correos del día, recibí una fotografía. Carlos siendo escoltado fuera de un bar, completamente ebrio. Bajo la imagen, un mensaje de mi investigador privado. «Ha perdido hasta el último centavo apostando. Está acabado». Cerré mi laptop y me acerqué al ventanal. Mi reflejo me devolvió la mirada. Una mujer fuerte, poderosa, embarazada del heredero del Imperio Montero. La venganza, descubrí, no siempre sabe a victoria. A veces sabe a justicia. Y la justicia, aunque tardía, siempre llega. 4 años han pasado desde aquella tarde lluviosa. El tiempo, dicen, cura todas las heridas, pero también cristaliza las consecuencias de nuestras acciones. Mi hijo, Alejandro Montero, juega en el jardín de la mansión principal, sus risas mezclándose con el sonido de la fuente. Tiene los ojos de su padre, pero su alma es pura, intacta, protegida del veneno que destruyó a Carlos. «Mami, mira lo que encontré», grita, sosteniendo una mariposa azul entre sus pequeñas manos. «Es hermosa, mi amor», respondo, observando cómo la libera con cuidado, como tu corazón. Doña Carmen, sentada a mi lado en la terraza, sonríe con lágrimas en los ojos. Ya no menciona a Carlos, aunque sé que visita regularmente la clínica de rehabilitación donde está internado. «Se parece tanto a ti», murmura. «Tiene tu fuerza». La última vez que vi a Carlos fue hace 6 meses, en una audiencia judicial. Después de perder todo su dinero en apuestas y alcohol, intentó demandarme por la custodia de Alejandro.
Se presentó en la corte tambaleándose, con un traje prestado y ojos vidriosos. «Es mi hijo», había gritado, su voz quebrada por años de excesos. «Tengo derecho a verlo». El juez apenas necesitó 5 minutos para desestimar el caso. Las grabaciones de sus amenazas, los informes médicos de su adicción, los testimonios de su comportamiento errático. Todo construyó un caso sólido contra él. «Tu hijo merece un padre», había dicho el juez, «pero tú no mereces ser uno». Ahora, mientras observo a Alejandro correr por el jardín, pienso en cómo el destino tiene formas curiosas de hacer justicia. La empresa que Carlos casi destruye con su arrogancia, ahora florece bajo mi dirección. El Imperio Montero se ha expandido, modernizado, humanizado. «Señora María», mi asistente interrumpe mis pensamientos. Don Alberto solicita su presencia en el estudio. En el camino, paso frente al antiguo retrato de Carlos. Fue relegado a un rincón oscuro de la mansión, un recordatorio silencioso de que algunas traiciones tienen un precio eterno. Don Alberto está sentado en su sillón de cuero, envejecido pero digno. Sobre su escritorio, un sobre amarillo. «Recibí noticias de Lucía», dice sin preámbulos. «Está en Buenos Aires. Intentó contactar a Carlos». «¿Para qué?», pregunto, aunque ya imagino la respuesta. «Dinero, por supuesto. Aparentemente, tiene un hijo, de la edad de Alejandro». La ironía me hace sonreír. ¿Y Carlos? Ni siquiera la recibió. Está demasiado perdido en su propia miseria para reconocer las consecuencias de sus actos. Me siento frente a él, recordando al hombre que una vez amé, al que permití que me destruyera pieza por pieza hasta que decidí reconstruirme más fuerte. ¿Sabes qué es lo más triste, María?, continúa don Alberto. Él lo tenía todo. Una esposa que lo amaba, una familia que lo respaldaba, un futuro brillante. Y lo perdió todo por no valorar lo que tenía. «No todo está perdido», respondo suavemente. «Alejandro llevará el apellido Montero con honor. Será el hombre que su padre nunca pudo ser». Un grito de alegría desde el jardín nos hace mirar por la ventana. Alejandro ha encontrado otra mariposa, esta vez dorada. La sostiene con el mismo cuidado que antes, admirando sus alas brillantes antes de dejarla volar. «Ese es el verdadero legado de los Montero», dice don Alberto con orgullo. «No el dinero, no el poder, sino la capacidad de hacer lo correcto». Esa noche, mientras arropo a Alejandro, me pregunta por primera vez: «Mami, ¿dónde está mi papá?». Lo miro a los ojos, esos ojos tan parecidos a los de Carlos, pero llenos de una inocencia que su padre perdió hace mucho tiempo. «Tu papá tomó algunas decisiones equivocadas, mi amor», respondo con suavidad, «pero eso no importa, porque tienes una familia que te ama más que a nada en el mundo, como el abuelo Alberto». «Sí, exactamente como el abuelo Alberto». Mientras lo veo dormirse, pienso en Carlos, en algún lugar de la ciudad, en una clínica de rehabilitación. El hombre que una vez lo tuvo todo, ahora no tiene nada. Su traición le costó más que su fortuna y su posición social. Le costó la oportunidad de conocer a este pequeño ángel que duerme pacíficamente. Mi teléfono vibra. Un mensaje de la doctora Isabela. «¿Cómo estás, María?» «En paz», respondo. «Finalmente en paz». La venganza, descubrí, no se trata de destruir a quien te lastimó. Se trata de construir algo tan hermoso y fuerte de las cenizas de tu dolor que quien te traicionó tenga que vivir con el peso de saber que su pérdida fue enteramente su culpa. Apago la luz del cuarto de Alejandro y camino hacia mi habitación. En el pasillo, los retratos de la familia Montero cuentan una historia de poder y tradición. Pronto, agregaré uno nuevo: Alejandro y yo, los verdaderos herederos del legado Montero. Porque al final, la mejor venganza no es la que se ejecuta con ira, sino la que se construye con paciencia, inteligencia y dignidad. Carlos me enseñó el dolor de la traición, pero yo aprendí algo más valioso: el poder de la resiliencia. Y mientras la noche cae sobre la mansión Montero, sonrío, sabiendo que algunas victorias no necesitan ser proclamadas. Se sienten en el silencio de la justicia cumplida, en la paz de las decisiones correctas y en la promesa de un futuro mejor.